Se materializó en la sala de audiencias menos como un hombre y más como el eco de uno, con los hombros curvados bajo el fardo de décadas que nadie vio. Las esposas en sus muñecas huesudas eran una ironía cruel, un exceso de metal para contener el polvo de un ser humano que apenas se sostenía. Llevaba un abrigo que era un sudario de lana raída, su color indefinido una mezcla de gris, hollín y cansancio. Sus zapatos, desintegrándose a cada paso arrastrado, eran la metáfora perfecta de su viaje. Una suela entre él y el frío suelo de la realidad, a punto de ceder. El rostro, un pergamino de derrotas surcado por arrugas, no contaba solo su edad, sino cada noche de hambre, cada puerta cerrada, cada esperanza que se deshizo en polvo. Parecía demasiado frágil para ser una amenaza, demasiado etéreo para ser un reo. Era un recordatorio silencioso e incómodo de que el olvido es la más insidiosa de las violencias. Cuando su nombre, Antonio Ribeiro, fue llamado, la voz burocrática cortó el aire como un trozo de cristal. 73 años, sin domicilio fijo, acusado del delito de existir en el frío. Su transgresión no había sido la invasión de una propiedad, sino la búsqueda desesperada de calor en la parte trasera de una panadería, en una madrugada congelante de 4 grados, bajo cero. Era la supervivencia convertida en delito. Al fondo, el fiscal, personificación de la indiferencia sistémica, se ajustaba la corbata como quien espanta una mosca, ansioso por despachar otro Antes caso. del Almuerzo. La ausencia de un abogado defensor era el sello final en su certificado de invisibilidad. Para el mecanismo de la justicia, él era solo un engranaje roto, una perturbación en el orden. Antonio, por su parte, no esperaba nada más allá de lo que siempre había recibido, la nada. Sin embargo, para la jueza Larisa Montenegro, aquella no era una mañana común. Desde su asiento elevado, hojeaba el expediente con la eficiencia de quien tiene la rutina como armadura. Los términos jurídicos eran los mismos, la historia de desamparo era familiar. Era un hombre más que la vida había masticado y escupido, pero entonces sus ojos se posaron en el nombre completo, Antonio Carlos Ribeiro. La armadura se agrietó. Una rigidez gélida recorrió su espina dorsal, la mano deteniéndose sobre el papel como si la palabra escrita la hubiera quemado. Aquel nombre no era solo una identificación, era una esquirla de memoria alojada en su alma desde hacía casi 20 años. Una llave que abría, un santuario de dolor y admiración que mantenía inviolable. La sala de audiencias, con su luz fría y su olor a papel viejo, comenzó a disolverse. Aquel era el nombre que su hermano, Enrique, había tallado en sus cartas, reliquias de papel enviadas desde un infierno lejano. Capitán Enrique Montenegro, muerto en combate 19 años antes, el héroe de su infancia, el pilar de su mitología familiar. En cada carta, Antonio Carlos Ribeiro era el nombre del ángel de la guarda, del subteniente, terco y silencioso que lo había arrancado de las garras de la muerte. La frase que se repetía era un evangelio para Larisa. Si no fuera por él, yo no habría regresado. Podía oír la voz del hermano, describiendo el coraje sobrehumano de aquel hombre en medio del caos, un faro de calma en la tormenta de fuego. Y ahora, el nombre de aquella leyenda personal estaba allí, manchando un proceso criminal por un delito tan pequeño que la vergüenza se volvía casi insoportable. Larisa levantó la mirada del papel y la clavó en el hombre sentado en el banquillo de los acusados, la cabeza gacha, la mirada perdida en el vacío, los hombros cargando un peso que no era físico. Era irreconocible, una ruina humana esculpida por el tiempo y la negligencia. Y, aún así, inconfundible. Había un eco de firmeza en su postura derrumbada, una disciplina fantasma que ni la miseria había logrado borrar. Era él, la leyenda de su hermano,
reducida a un reo anónimo, esposado por buscar abrigo. Tragó saliva, el sabor metálico de la incredulidad en la boca. La mano que sostenía la pluma temblaba. La voz indiferente del fiscal se convirtió en un ruido blanco, ahogada por la sinfonía de sus memorias. La risa de Enrique, el olor a pólvora y arena que parecía emanar de las viejas cartas, la deuda impagable que su familia tenía con aquel hombre destruido. Antonio no reaccionó a la recomendación de la fiscalía. La resignación era su única compañera desde hacía tanto tiempo que cualquier sentencia sería solo la formalización de su estado permanente de condena. Fue entonces cuando Larisa, movida por una fuerza mayor que el protocolo, actuó. En un trozo de papel escribió un nombre y una dirección, un bote salvavidas de papel. Lo dobló y con un gesto discreto se lo entregó a un oficial. La orden susurrada como una plegaria urgente. Llévelo con el abogado Eduardo Ferraz. Por un instante, sus miradas se cruzaron sobre el abismo de la sala. Él vio solo la autoridad. Ella intentó lanzar un puente de esperanza. El juicio continuaba, pero la justicia, la verdadera justicia, acababa de cambiar de rumbo. La puerta del tribunal se abrió con una fuerza que rompió la letargia del ambiente. Eduardo Ferraz entró como una fuerza de la naturaleza, su traje oscuro y mirada de acero cortando el aire viciado de la sala. Su presencia irradiaba una competencia que rayaba en la amenaza. «Soy Eduardo Ferraz. Asumo la defensa», declaró, su voz con el peso de quien no pide, sino informa. El desdén por aquella aparición de última hora fue silenciado por la intervención cortante de Larisa. «Aceptado. Proceda, doctor». La reputación de Ferraz le precedía. Era un titán jurídico, un jugador de grandes ligas que, inexplicablemente, acababa de entrar en un juego de segunda. Un silencio perplejo se instaló. Nadie entendía qué hacía aquel tiburón en un acuario tan pequeño, pero todos sabían que el resultado del partido ya no era una certeza. En minutos, Ferraz realizó una autopsia de la acusación. Con la precisión de un cirujano, diseccionó la fragilidad del argumento del fiscal, no con jerga legal, sino con una lógica humana e implacable. «No estamos juzgando una invasión, señoría. Estamos presenciando un acto de desesperación». Su voz resonó. «Cuando el fiscal habla de reincidencia, se equivoca. Lo que se repite aquí no es el delito, es la negligencia criminal del Estado». Mientras hablaba, sus ojos perspicaces analizaban a Antonio. Observaba al hombre ajeno, casi catatónico. El eco de una disciplina militar en la manera en que sus hombros, aún caídos, se negaban a rendirse por completo. Ferraz, un hombre acostumbrado a descifrar personas, comenzó a sospechar que el indigente frente a él era un libro con la portada equivocada. En el pasillo, al final de la sesión, la pregunta de Ferraz fue directa, sin rodeos. «Larisa, ¿quién es él?» Ella vaciló, la confesión atrapada en la garganta como un nudo. Entonces liberó la verdad que la consumía. «El hombre que salvó la vida de mi hermano». Eduardo Ferraz, el abogado cínico y pragmático, guardó silencio, la revelación golpeándolo con el impacto de un puñetazo. Aquel ya no era un caso, era una causa. Miró hacia la puerta por donde se habían llevado a Antonio, y luego se volvió hacia Larisa, un pacto sellado en aquel frío pasillo. «Entonces», dijo él, su voz ahora cargada de una feroz determinación, «no vamos a dejar que el mundo lo olvide por segunda vez». La misión de Eduardo acababa de comenzar. La investigación que siguió fue una cacería arqueológica. Ferraz se sumergió en los archivos públicos y militares, pero encontró un desierto de información. Donde deberían haber informes, había resúmenes vagos. Donde deberían existir expedientes, solo había silencio.
Era como si la historia de Antonio Ribeiro hubiera sido quirúrgicamente eliminada, dejando solo cicatrices en la burocracia. Obstinado, Ferraz usó su red de contactos, sacudiendo las altas esferas hasta que un coronel retirado recordó: Antonio Ribeiro era una leyenda, un guerrero. ¿Cómo un hombre así terminó en la calle? La pregunta resonó la propia perplejidad de Eduardo. Aquel héroe había sido borrado del mapa. El sistema no solo lo había olvidado, parecía haber conspirado para que nunca fuera encontrado. En el centro de detención, Eduardo intentaba reconstruir el puente hacia la mente fracturada de Antonio. Llevaba café, mantas y hacía preguntas amables que se rompían contra una muralla de instintos. Silencio. Antonio murmuraba nombres, mezclaba el presente con el pasado, su mente aún patrullando un campo de batalla de 20 años atrás. El giro vino con una fotografía amarillenta, un talismán contra el olvido. ¿Este es Enrique?, preguntó Eduardo. Por primera vez, una luz parpadeó en los ojos de Antonio. La mano temblorosa tocó la imagen del joven soldado sonriendo, y un relámpago de memoria iluminó las ruinas de su mente. Yo lo arrastré. Él quería presentarme a su hermana. La voz se le quebró. Me llamaba viejo terco. En ese instante Eduardo comprendió. Antonio era prisionero no del sistema, sino de su propia culpa, el fantasma de una promesa que creía haber roto. Esa noche, la verdad fue exhumada. Impulsado por la revelación, Eduardo encontró una nota al pie sobre archivos militares desclasificados. Tras una espera agónica, los documentos aparecieron en su pantalla y la historia explotó en letras oficiales. Antonio Carlos Ribeiro actuó bajo fuego directo, salvó 4 soldados, impidió el colapso de la tropa. Herido, rehusó evacuación. Había incluso una propuesta de condecoración, perdida en un limbo burocrático. La historia de un héroe completa estaba allí. Imprimió cada página, sintiendo el peso de aquel honor olvidado. Tomó el teléfono y llamó a Larisa, su voz una mezcla de furia y triunfo. No solo salvó a tu hermano, salvó a un pelotón entero, y después lo tiraron como basura. 2 semanas después, el tribunal era una arena. De un lado, un héroe redescubierto flanqueado por un abogado implacable. Del otro, un sistema avergonzado. Eduardo Ferraz no dio un discurso. Condujo una cirugía precisa, exponiendo la negligencia con un bisturí de hechos. La línea de tiempo, los documentos, las omisiones, todo fue presentado con una calma devastadora. El fiscal, pálido, veía su caso disolverse en el aire. La narrativa ya no era sobre un invasor, sino sobre un salvador traicionado por el país que juró servir. La vergüenza flotaba en el aire, densa y palpable, mientras la admiración tardía comenzaba a brotar. Entonces vinieron los testigos, dando carne y hueso a los fantasmas del pasado. El primero fue el general Augusto Marins, su uniforme de gala un contraste flagrante con la ropa de Antonio. El subteniente Ribeiro me salvó la vida, declaró, su voz resonando como un trueno. Me arrastró 100 metros bajo fuego enemigo. Yo nunca lo olvidé. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala. Pero el sistema, por lo visto, sí lo olvidó. La declaración fue un terremoto moral que sacudió los cimientos de aquella sala. Antonio escuchaba inmóvil, como si aquella historia heroica perteneciera a un extraño que un día habitó su cuerpo. Siguieron otros testimonios, cada uno una nueva capa de valentía añadida a la leyenda de Antonio. Uno contó sobre la posición defensiva mantenida en solitario, otro sobre la última ración de agua compartida. Para sellar la verdad, Eduardo pidió la lectura del informe oficial. La prosa, burocrática, describiendo un acto de coraje sobrehumano. Cuando la voz del secretario cesó, el silencio que se instaló era tan profundo que parecía sólido, casi sagrado. Era el epílogo de la acusación y el prólogo de la justicia.
Todos los ojos se volvieron hacia Larisa, de quien ahora dependía la reescritura de la historia. Con la voz embargada, pero resonando con la fuerza de una convicción inquebrantable, Larisa habló. «Esto no es un proceso», dijo. «Es el retrato de un fallo moral. Un hombre que debería ser celebrado como héroe se sienta aquí como reo». Hizo un gesto y 2 militares entraron, trayendo en una caja de terciopelo un sol de metal frío. La Orden del Valor Nacional, retrasada 2 décadas. Al ver la medalla, el último bastión de la culpa de Antonio se manifestó. «No», susurró, las lágrimas trazando nuevos surcos en su rostro. «Yo fallé. Enrique murió por mi culpa». En ese instante, Larisa abdicó de su papel de jueza y asumió el de hermana. Bajó de su estrado, arrodilló ante él, sus ojos buscando los suyos. «Él vivió por tu causa, Antonio. Regresó a casa por tu causa», dijo ella, su voz un antídoto para el veneno de la culpa que lo consumía. «Me dijo que eras el hombre más valiente que había conocido». Antonio se derrumbó en un llanto silencioso, el sonido de un dique rompiéndose tras 20 años de presión. Y entonces, en un acto de capitulación de la indiferencia, el fiscal se puso de pie, y con él toda la sala. Una oleada de respeto que finalmente alcanzaba la orilla. De vuelta en su sitio, Larisa pronunció la sentencia, las acusaciones archivadas, los derechos restaurados. La justicia, finalmente, había llegado. Una semana después, el tribunal albergó un ritual de renacimiento. La ceremonia, íntima y solemne, no era para la prensa, sino para el alma de un hombre. Antonio, con ropa limpia y la barba recortada, escuchó la citación oficial. Se le ofreció la medalla. Aún vaciló. «No la merezco». Pero la voz de Eduardo fue firme. Regresó para agradecer a Antonio, y la de Larisa suave. «Nos diste tiempo». Cuando el oficial prendió la medalla en su pecho, Antonio la sostuvo, el peso del honor reemplazando finalmente el peso de la vergüenza. Apoyó la frente en el metal frío, en una plegaria silenciosa de gratitud y dolor. Su nuevo apartamento era un santuario de silencio. Una habitación, una cocina, una cama con sábanas limpias. Para quien conoció el hormigón como colchón, era un castillo. La rutina de preparar el café era una pequeña ceremonia de afirmación de la vida. Las ventanas abiertas traían los sonidos del mundo. Ahora una melodía, no una amenaza. El sueño aún era un territorio minado por fantasmas, pero la certeza de un puerto seguro al despertar lo ayudaba a navegar por la oscuridad. Las visitas de Eduardo eran boyas de calma en su océano de memorias, momentos en los que aprendía el difícil arte de estar en paz. La absolución final llegó una tarde, de manos de Larisa. No trajo leyes, sino cartas. Las cartas de Enrique. Con manos temblorosas, Antonio leyó las palabras del joven que había salvado, la gratitud desbordando de cada línea. «Si algún día regreso, quiero que conozcas a este hombre». Y Antonio, con los ojos anegados, susurró al vacío. «Durante tanto tiempo pensé que nadie recordaba». Esa noche, por primera vez, durmió. Días después, desde la ventana, vio a un niño con uniforme militar saludarlo. Un gesto instintivo del futuro honrando al pasado. Y Antonio, por primera vez, respondió con una leve inclinación de cabeza y una sonrisa, discreta, genuina. La primera flor en nacer en un suelo que había sido estéril por demasiado tiempo.